Trabajadores y empresarios acuerdan aumento del salario mínimo de entre el 6 y 7%, porcentajes retroactivos que se pagarán de manera diferida. Desde hoy la población hondureña paga 5 lempiras más por el precio del taxi colectivo a nivel nacional. La misión del Fondo Monetario Internacional inició este lunes la cuarta y quinta revisión del acuerdo con Honduras. 100 aspirantes buscan ocupar las vacantes de los órganos electorales en medio de cuestionamientos por perfiles con abierta militancia política o atraídos por los altos salarios. CONADE insta a que haya transparencia y publicidad en selección de funcionarios de CNA y del TJE. En estado grave, doctor Sergio Arturo Bendaña Cardona, hijo del exministro de Salud Arturo Bendaña, tras accidente en motocicleta. A la cárcel envían al primer sospechoso por el secuestro y asesinato del pastor Oscar Núñez en Lloro y autoridades confirman que están tras la pista de 4 vinculados más. Más de 55,000 hondureños viven horas de angustia ante la decisión que esta semana podría tomar la Corte de Estados Unidos de cancelar el TPS. Tras el atentado, medios internacionales cuestionan la cadena de fallos que dejó expuesto al presidente Donald Trump y su cúpula el pasado sábado en Washington. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 27 de abril. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano activa tu plan postpago desde 45 gigas con América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas desde 859 lempiras. Tras 6 rondas de negociación y a 4 días de conmemorarse el Día del Trabajador, representantes del sector laboral y empresarial alcanzaron un acuerdo para un ajuste salarial de entre 6 y el 7% para los años 2026 y 2027. Para las empresas con más de 150 trabajadores, el salario el próximo año será de 7.5%. El incremento tendrá carácter retroactivo desde enero. Sin embargo, su aplicación se efectuará de forma diferida a partir de mayo, conforme al esquema acordado entre las partes. Tras 4 meses de retraso y semanas de negociaciones, la empresa privada, el sector obrero y el gobierno concretan un acuerdo sobre el ajuste al salario mínimo para los años 2026 y 2027, el cual comenzará a pagarse a partir del 1 de mayo. Queremos compartir con la nación que el día de hoy los representantes del interés obrero y los representantes del interés patronal, junto a los representantes del interés público, hemos alcanzado un acuerdo con relación a la revisión y fijación del salario mínimo para los años 2026 y 2027. La distribución del ajuste establece incrementos diferenciados según el número de trabajadores por empresa. Para las que tienen de 1 a 10 empleados, el aumento será del 6% en 2026 y 6% en 2027. El mismo porcentaje aplica para las empresas de 1 a 50 trabajadores. En el caso de empresas de 51 a 150 empleados, el ajuste será de 7% en 2026 y 7% en 2027. Mientras que para aquellas con más de 151 trabajadores, el incremento será de 7% en 2026 y 7.5% en 2027. Más allá de lo que divide, lo importante es mencionar que se lograron los acuerdos porque hubo voluntad de las partes y el país pues se va a beneficiar de un acuerdo que siempre es mejor que una imposición. El desafío siempre es poder mantener el empleo, poder mantener las empresas operando, y por eso todo lo que implica inteligencia artificial y todo lo que implica
el tema de la robotización o la tecnificación de las empresas es importante, y por eso debemos trabajar conjuntamente en capacitar y formar a los trabajadores para que puedan ser más productivos, porque la productividad del país es realmente baja y eso es lo que genera que no podamos tener mejores condiciones para todos. Desde el sector obrero se desprende satisfacción relativa, consideran que solo se dieron un 0.5 de sus aspiraciones y admiten estar conscientes que también deben velar por la estabilidad de las empresas. No es una respuesta que es satisfactoria para los trabajadores, pero sí es importante decir que el acuerdo que aquí se ha logrado va con relación a esa situación prácticamente real que estamos viviendo nosotros afuera, sobre todo con el alto costo de la canasta básica. Podría ser mejor, pero tampoco nosotros queremos que se pierdan empleos, porque esa es la parte que aquí se debe valorar también, el equilibrio entre el capital y la mano de obra calificada. Los salarios subirán entre 543 hasta 1.263 lempiras mensuales, dependiendo la actividad económica y el tamaño de las empresas. Por ejemplo, el sector agricultura, donde se registran los salarios más bajos, los ajustes oscilarán entre 543 a 807, y mientras el sector financiero de 772 hasta 1.262 lempiras. Otro aspecto a destacar es que la retroactividad de enero a abril se pagará de manera diferida entre mayo al 31 de julio del presente año. Danilo Hernández, Telenoticias. Sí, uno entiende la gente, fíjate. Uno entiende la gente porque este ajuste salarial quizá va a compensar un poquito el precio de los carburantes de los últimos 2 meses. Pero esa es la realidad económica del país. Ahora, aquí tienen que mejorar un montón de factores, la productividad tiene que mejorar un montón de factores para que tengamos un salario mínimo que realmente compense las necesidades que tiene la gente y la inflación que se produce también. Uno está consciente, hondureño, uno está consciente de esto. Que de repente el salario que ustedes ven ahora ajustado, retroactivo, solo va a servir para mitigar todo el incremento que se ha producido por combustibles y muchos productos que han subido de precio. Pero el país debe apostarle a productividad y desde luego conciencia social en función de que el salario mínimo vaya mejorando. En San Pedro Sula todo está listo para este viernes, así lo asegura el sector obrero de la zona norte del país, que promete una masiva concentración para exigir un alto al alza de la canasta básica, mejores salarios, respeto a los derechos laborales y mayor seguridad en un contexto marcado por la reciente aprobación del ajuste al salario mínimo. Las organizaciones sindicales de Honduras afinan detalles para la gran movilización de los trabajadores, una caminata pacífica que tendrá entre sus exigencias un alto al costo de vida y sobre todo a la canasta básica. Porque desgraciadamente los salarios mínimos están por áreas, están por sectores. La gran empresa es la que pasa de quizás esos 14.000 lempiras, pero la pequeña empresa no llega a los 14.000 lempiras. Entonces ese es uno de los planteamientos más fundamentales. Cuando no hay un control en los productos de la canasta básica estamos complicados. También se proclamará el respeto a la Constitución de la República y el cese de los despidos masivos por situaciones eminentemente políticos. Ese cheque en blanco que le dieron a los políticos de las instituciones públicas a tener una masacre laboral, en el sentido de haber aprobado la ley de reactivación económica, que no es más que no es para generar empleo, es para destituir a mansalva a todos los trabajadores que no son afín a su partido político. El 1 de mayo será una protesta contra el gobierno, pero no politizada, sino un llamado a mejores condiciones para la clase obrera, que ganó un derecho a través de una huelga que va a cumplir 70 años y que a medida han pasado los años, algunos beneficios se van perdiendo. Y todos los que han ido, Suazo Córdoba, Ascona, Callejas, Maduro, todos ellos ahí, Carlos Flores, no han hecho un buen gobierno. Jamás, todo el tiempo han hecho situaciones que de una u otra forma han perjudicado los derechos de los trabajadores y el decrecimiento que pudo haber tenido Honduras desde ese momento. Además, los trabajadores exigirán al gobierno más seguridad en el transporte público, un alto a los femicidios y a la violencia en general.
A 4 días de conmemorarse el Día del Trabajador, surgen cuestionamientos desde distintos sectores hacia la dirigencia obrero-sindical por su relación con el gobierno en los últimos años. Según voces críticas, este es un momento clave para que el movimiento sindical retome sus demandas históricas y refuerce su papel en la defensa de los derechos laborales. En este contexto, el debate se centra en el rol que debe jugar el sindicalismo en la actual coyuntura y su nivel de representación de los trabajadores. A las puertas de la celebración del 1 de mayo, la dirigencia obrero sindical tiene otra oportunidad de lavarle la cara al movimiento social, advierte uno de los suyos, José Luis Baquedano, tras 4 años alineada a los intereses partidarios del gobierno. El movimiento sindical debe de reivindicarse y seguir esa ruta en pro y en beneficio de los trabajadores. El movimiento sindical es un movimiento político, pero no un movimiento politizado o un movimiento partidario, es un movimiento político social. Un momento histórico para enderezar el rumbo y reivindicarse con las verdaderas causas sociales, recordando la esencia de las centrales obreras, la defensa de salarios dignos, la seguridad social y la mejora de las condiciones de trabajo, recordó Baquedano. Y es que la cúpula se acostumbró a guardar silencio mientras cogobernaba con libertad y refundación. Critica el abogado laboralista Germán Leitzelar, quien se pregunta si ahora se volverán adversarios del gobierno de turno. Antes era para tenerlos adormecidos y hoy va a ser para utilizarlos como un instrumento de oposición y generarle problemas al gobierno. Todo el mundo está molesto porque no se ha aprobado el salario mínimo y la pregunta que yo me hago primero es, ¿se les olvidó acaso que eso tenía que estar aprobado desde el año pasado? Durante los últimos tiempos se entregaron las calles, pancartas y hasta la tribuna terminó con todo y manifiesto al servicio de consignas políticas. Una situación que se espera no vuelvan a repetir, insistió. Para la diputada liberal Luz Ernestina Mejía, el descontento de las bases no puede ser más notorio, pues solo fueron utilizadas por sus liderazgos para alcanzar la más alta representación gremial y disfrutar de sus beneficios, cuestionó. Han llegado muchos de ellos a enriquecerse, a crecer sus fortunas, se olvidan del trabajador, solo se recuerdan cuando van a elecciones gremiales o cuando es el día del 1 de mayo. El verdadero reto para las centrales obreras será demostrar si su postura responde a principios de defensa laboral o a conveniencias coyunturales, coincidieron los entrevistados. Miren, para todos los amigos de Tuki Bendaña, este es su hijo, el doctor Sergio Bendaña. Sergio Bendaña, sí. Está fuera de peligro, pero claro, siempre dentro del cuidado riguroso de los médicos, pero está fuera de peligro. Hace algunos segundos he tenido el privilegio de hablar con el expresidente del Maratón, que ahí fue donde yo conocí a Tuki Bendaña, a comienzos de la década del 80, cuando era presidente de Maratón. Y vino Maratón y se coronó campeón por primera vez aquí en Tegucigalpa. Si mal no recuerdo, fue contra los Pumas de la universidad. Luego que fue secretario de Salud, ¿cuántas veces vino a frente Tuki? Y entonces a todos los que hemos conocido a Tuki nos impactó el accidente de su hijo. Pero hace menos de 3 minutos he conversado con Tuki y me ha dicho que su hijo está fuera de peligro. Y aquí pueden ver ustedes la fotografía y la semblanza que presenta Sergio Bendaña, el doctor Sergio Bendaña, para información de toda la gente que aprecia y que tiene mucho afecto a Tuki, a su esposa, a su familia y al doctor Sergio Bendaña. En otra información, un duro golpe al bolsillo de los hondureños se podría venir con la próxima revisión a la tarifa eléctrica. Según el empresario del sector energético, Samuel Rodríguez, el nuevo pliego tarifario que emitiría la CRE podría registrar un incremento cercano al 20%. Este fuerte ajuste responde directamente al alza constante en el precio del petróleo en el mercado internacional. Este aumento se va a ver reflejado en el pliego tarifario que viene para los meses de julio, agosto y septiembre. Ahí viene aumento por costo en combustible, aumento por los costos de generación térmica. Entonces, la proyección que estamos nosotros viendo es de un 20% de aumento que puede haber.
Este lunes Honduras fue anfitrión de la reunión ejecutiva del proyecto Mesoamérica, donde solicitó a los 10 países miembros fortalecer la ejecución de proyectos como el sistema eléctrico que ilumina desde México hasta Colombia y la red internacional de carreteras. El gobierno enfatizó que la prioridad debe ser pasar de los discursos a la acción en temas críticos como salud y seguridad alimentaria. Un proyecto que tenemos, que México ha estado interesado, ese es el proyecto cocotero, volviendo a nuestras raíces. El coco es una fuente de energía, una fuente de comestibles en la parte del eje de salud, en la parte del eje económico. Brasil tiene el primer lugar en la producción de coco, posteriormente Finlandia y México. Y nosotros, teniendo lo que son las costas en el Atlántico y en el Pacífico, podemos hacer lo que es la explotación de este proyecto. Aunque este primer encuentro se desarrolló con los comisionados presidenciales, se propuso formalmente una cumbre de jefes de Estado para el primer trimestre de 2027. Con esto se espera elevar el compromiso político al más alto nivel. El Gabinete Económico sostuvo este lunes la primera reunión con la misión del Fondo Monetario Internacional en el marco de la cuarta y quinta revisión del acuerdo con Honduras. Durante el encuentro se abordaron temas relacionados con la política económica impulsada por el gobierno del presidente Afura, así como los principales compromisos fiscales y macroeconómicos del país, informó la Secretaría de Finanzas. La misión del FMI permanecerá en Honduras hasta el 11 de mayo y, además de reunirse con autoridades de gobierno, sostendrá encuentro con el sector privado, la Embajada de Estados Unidos y el presidente de la República. El Banco Central de Honduras presentó este lunes el programa monetario 2026-2027, mediante el cual define la ruta económica, monetaria y financiera del país para los próximos meses, marcada por el alza de los combustibles, los aranceles y la incertidumbre internacional. Según el BCH, la economía mantendrá un crecimiento de entre 3% y 4%, una inflación controlada entre 4 y 5%, las remesas familiares crecerán 3.5%, muy por debajo del 25% registrado el año anterior. Las importaciones crecerían 6.4%, pero las exportaciones caerán en 1% por precios más bajos del café y otros productos. En materia financiera, los depósitos subirán alrededor del 11% y el crédito al sector privado podría reactivar y crecer más 10%. El objetivo principal es contener la inflación y presentar la estabilidad económica. Además, advierten que persisten riesgos por el alza en los precios internacionales de los combustibles, los conflictos geopolíticos y cambios en las políticas comerciales y migratorias de Estados Unidos. Ante el impacto de las tensiones en Medio Oriente y el alza en los precios de los combustibles, el Banco Central implementará en 2026 una postura de política monetaria más restrictiva, orientada a moderar la liquidez y contener las presiones inflacionarias. No obstante, aunque analistas consideran la medida consistente con el entorno internacional, advierten que el crecimiento económico proyectado será acotado y suficiente únicamente para preservar la estabilidad macroeconómica, sin impactos significativos en la mejora de las condiciones de vida de la población. Encima del 5%. Autoridades del Banco Central apuestan por una política monetaria restrictiva este 2026 que implica frenar la circulación de dinero para controlar la inflación ante la escalada de precios de los combustibles por la guerra en Medio Oriente. Hay incertidumbre, hay un panorama global complicado. No podemos resolver todos los problemas ante el panorama, pero sí estamos preparados para atenuar el impacto. Para algunos economistas, la decisión es correcta ante el escenario complejo que enfrenta la economía global. Tiene elementos interesantes de cautela, por un lado, muy robusto en términos conceptuales y prácticos, muy apropiado para el momento. Mi impresión es que
estamos en buenas manos por parte del Banco Central. Sin embargo, otros consideran que no hay mucha novedad, porque crecer 3 a 4% es positivo, pero insuficiente para transformar la realidad económica de los hondureños. El presidente del Banco Central no anunció nada extraordinario, ¿verdad? El crecimiento económico va a estar entre 3 y 4%, que es lo normal, es lo que se espera. Y lo que ha dicho, y me parece esto muy positivo, que sea honesto, que haya honestidad intelectual en esto, es que el Banco Central lo que puede hacer es amainar los efectos negativos que puede tener la crisis externa. Otro dato que genera debate es la inflación. Para algunos expertos, un 4% no es realista ante la escalada de precios, pero otros indican que son los subsidios que están evitando que se dispare. Consultamos cómo es posible que esto ocurra cuando estamos experimentando incrementos de manera desproporcionada en los derivados de los combustibles y que ya se trasladaron automáticamente a los precios de la canasta básica, energía, transporte. Hay una política de subsidios ya aplicada que prácticamente se absorbe el 50% de los aumentos. Eso sin duda que va a significar una importante cantidad de recursos que el gobierno tiene que destinar. Respecto a la tasa de política monetaria, el presidente del Banco Central afirma que no es necesario modificarla, pero reconoce que todavía no se reactiva el crédito ni baja la tasa sobre los saldos de los préstamos. Tenemos una tarea pendiente en ese tema y tenemos una tarea pendiente en el tema del crédito. Economistas consideran que el gobierno debe impulsar la producción nacional, fortalecer el Estado de Derecho y atraer la inversión para crecer 5 o 6% para iniciar un verdadero despegue económico. Con este programa monetario, el Banco Central proyecta estabilidad macroeconómica y el mismo nivel de crecimiento histórico, por lo que el verdadero reto sigue siendo traducir estas cifras estables en más empleo, menos pobreza y mayor calidad de vida para los hondureños. Sara Carranza, Telenoticias. El cuadro, vamos con el cuadro. Según el Banco Central, la economía mantendrá un crecimiento entre 3 y 4%. Ya va a salir el cuadro, como lo están viendo en pantalla. Una inflación controlada entre 4 y 5%. Las remesas familiares crecerán 3.5%, muy por debajo del 25% registrado el año anterior. Hay que ver la situación económica también en el mundo en este momento. Las importaciones crecerían 6.4%, pero las exportaciones caerán 1% por precios bajos de café y otros productos. En materia financiera, los depósitos subirán alrededor del 11% y el crédito al sector privado podría reactivar y crecer más del 10%. Este es el tema de Frente a Frente este martes. Este es el tema de Frente a Frente este martes. Sí, el programa monetario que hoy se ha divulgado en el gobierno es para sostener la crisis que ya tenemos, para flotar o para salir un poquito arriba y pensar en mejores condiciones de vida. La verdad que hay que reconocer que la situación en el mundo, esa guerra en el Medio Oriente, el precio disparado del petróleo, consecuentemente de los combustibles, todo esto genera problemas y en todos los países. Pero ese es el tema. Ese es el tema de debate. Si este programa monetario del gobierno es para seguir flotando y no ahogarnos o para ir mejorando nuestras condiciones. Así que les sugiero su atención desde las 7 de la mañana. Ante Ramón Matute con el TN5 matutino a partir de las 5:40. El Banco Central de Honduras creará fondo de estabilización por 1.000 millones de lempiras para emergencias o choques externos.
El presidente del Banco Central de Honduras anunció que crearán un fondo de estabilización de cambio climático a partir del próximo año, con un monto inicial de 1.000 millones de lempiras, un mecanismo que permitirá contar con reservas para atender futuras crisis, especialmente en momentos en que el gobierno enfrente problemas de caja o emergencias derivadas de fenómenos climáticos o choques externos. Creo que el país tiene que dar pasos importantes para mejorar la confianza de los inversionistas especialmente. No es un tema solamente de la autoridad del gabinete económico. Creo que aquí intervienen otros actores para esa confianza. Se construye con seguridad jurídica, se construye con transparencia, se construye con la aplicación de la justicia, se construye reduciendo la impunidad. O sea, son muchísimos elementos los que intervienen. Bueno, es que hubo dos declaraciones. La del presidente del Banco Central anunciando que se va a crear un fondo de estabilización por 1.000 millones de lempiras para emergencias o choques externos. Eso fue lo que anunció hoy Roberto Lagos, la creación de ese fondo de estabilización de cambio climático a partir del próximo año con un monto inicial de 1.000 millones de lempiras, un mecanismo que permitirá contar con reservas para atender futuras crisis, especialmente en momentos en que el gobierno enfrente problemas de caja o emergencias derivadas de fenómenos climáticos o choques externos. Roberto Lagos detalló que este fondo... Un fondo de estabilización para temas de cambio climático, cuando tengamos condiciones adversas en temas de cambio climático o cuando tengamos crisis. El monto inicial de ese fondo de estabilización, que será aprobado en directorio, el monto inicial será de 1.000 millones de lempiras y será utilizado específicamente para temas de crisis de cambio climático o algún tipo de crisis de choque externo. Las operaciones de mercado abierto. Sí, Lagos detalló que este fondo será posible gracias a las medidas tomadas por la nueva administración, como la recapitalización del Banco Central. Asimismo explicó que se logró reducir la emisión monetaria, eliminar restricciones para la compra de divisas, incrementar la liquidez y fortalecer las reservas internacionales, lo que disminuyó la presión sobre el tipo de cambio y ha dado mayor estabilidad y confianza en el país. Ahora venimos con lo que ha dicho Carlos Hernández, que además de la estabilidad económica, urge fortalecer Estado de Derecho. Para el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, mantener la estabilidad macroeconómica es importante, pero advierte que eso no será suficiente si no se fortalece el Estado de Derecho, se garantiza seguridad jurídica y se combate la corrupción. Señala que solo así se podrá atraer inversión, generar empleo y lograr que el crecimiento económico se traduzca en un beneficio real para los hondureños. Pasos importantes para mejorar la confianza de los inversionistas especialmente. No es un tema solamente de la autoridad del gabinete económico. Creo que aquí intervienen otros actores para esa confianza. Se construye con seguridad jurídica, se construye con transparencia, se construye con la aplicación de la justicia, se construye reduciendo la impunidad. O sea, son muchísimos elementos los que intervienen. Además, consideró que todas las instituciones deben trabajar de forma conjunta para alcanzar avances sostenibles y mejorar las condiciones económicas. Del 30 de abril al 3 de mayo se celebrará la 11ª edición de Expo Copán 2026, el festival más grande del occidente de Honduras. Este gran evento busca fortalecer la cultura, el turismo y el desarrollo de la región, consolidándose como una vitrina de tradición, emprendimiento y crecimiento para el occidente del país. La noticia positiva es presentada por Tigo. Solo con Tigo, el único operador con los 104 partidos de la Copa del Mundial de la FIFA en todos los dispositivos, TV, app y web. Contrata ya en Tiendas Tigo. Santa Rosa de Copán se prepara para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas. Del 30 de abril al 3 de mayo se desarrollará la 11ª edición de Expo Copán 2026, el festival más grande del occidente de Honduras.
Santa Rosa de Copán estará de fiesta, serán 4 días de muchas actividades, más de 120 actividades en Santa Rosa de Copán para toda la familia, entre actividades culturales, gastronomía, de café, de turismo y aventura. Además, Santa Rosa de Copán se posiciona como una de las ciudades más seguras del país, generando confianza para recibir a miles de visitantes nacionales e internacionales. ¿Y qué va a venir a disfrutar? La mejor vida nocturna, su mejor seguridad, su mejor gastronomía, su mejor café, su mejor centro histórico, el primer bicicano ubicado en Honduras de 4 bicicletas, todas esas cositas, venga, pero las va a disfrutar aquí en nuestra querida Santa Rosa, que somos una ciudad de más de 83,000 habitantes, ¿verdad? Con todos los servicios, ¿verdad? Y somos una de las 5 mejores ciudades de Honduras. Expo Copán 2026 promete ser una experiencia inolvidable, consolidando a Santa Rosa de Copán como un destino clave para el turismo y la identidad cultural de Honduras. Para TN5, Zaira Ardón. La Plataforma Defensores de Honduras exige al Congreso Nacional que la próxima elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral se realice bajo estrictos criterios de transparencia e independencia. Los defensores enfatizan que es necesario elegir perfiles idóneos para garantizar la integridad de los comicios y evitar vicios que generen duda en la voluntad popular. Asimismo, solicitan a los diputados que la selección se base en capacidad y ética, asegurando que quienes lleguen a estos cargos trabajen por la paz social y la democracia del país. Germán Leiselarijo, candidato a ocupar una de las vacantes en el CNE, dejó claro este lunes que no cuenta con padrinos políticos y que su aspiración responde principalmente a su compromiso con la democracia. Al estar participando, podemos decir, miren señores del Congreso, tenían esta cantidad de personas independientes, con idoneidad, con honradez y todo, y decidieron nombrar a los de siempre. ¿Dónde está el problema entonces? Si no somos capaces de cambiar el chip, no vamos a cambiar nunca la dirección del país, porque si seguimos haciendo lo mismo, se seguirán cometiendo los mismos errores, los resultados seguirán siendo los mismos y nunca vamos a cambiar. Leiselar indicó que está listo para someterse al proceso de selección y aseguró que no le preocupa el salario del cargo ni está interesado en defender intereses partidarios. En un mensaje en su cuenta de X, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que la elección de los nuevos funcionarios del CNE y del TJE se realizará con apego a la ley, transparencia y basada en méritos, con veeduría de la sociedad civil para garantizar procesos confiables. Al menos 100 aspirantes buscan ocupar las vacantes en los órganos electorales en medio de cuestionamientos de distintos sectores sobre los perfiles, algunos con militancia política y otros atraídos por los niveles salariales. La expectativa se centra en que la Comisión Evaluadora del Congreso Nacional priorice la capacidad, la independencia y el compromiso con el país, con el fin de evitar señalamientos como los registrados en los procesos anteriores. Pero no hay excusa de que no hay gente buena, hay gente muy buena de diferentes sectores. En efecto, son 100 autopropuestos para ocupar las vacantes en los órganos electorales, unos con abierta militancia partidaria, otros motivados por el obeso salario y unos pocos que aún cultivan el compromiso con la democracia y la institucionalidad del país. Si van a elegir a sus perros de garra para que administren el feudo, vamos a estar contando la misma historia de siempre, aunque la arropen con el manto de la transparencia. La expectativa es que la Comisión Especial de Evaluación del Congreso Nacional no tome el torcido camino en la elección de magistrados y del fiscal general, donde los mejor calificados terminaron como marginados. Bueno, y ahí es donde esperemos ese nivel de transparencia y de ese nivel de compromiso también, ¿no? De no repetir esos vicios del pasado en el sentido de los mejores calificados quedan fuera porque tal vez no tienen el respaldo y el apoyo político partidario. Más que la idea, la consigna de la Comisión de Selección del Legislativo es sacar de las 100 autopropuestas a 6 hondureños que en las próximas elecciones primarias y generales le apuesten a Honduras y no a sus partidos políticos. La integración de los órganos electorales verdaderamente independientes y apolíticos con la responsabilidad moral de conducir el próximo proceso electoral con integridad,
capacidad y un alto nivel profesional. El abogado penalista Kenneth Madrid llevó su hoja de vida a la comisión de selección, entrega las llaves de su vida personal para que revisen e investiguen su compromiso moral y cívico en sus años de carrera profesional. Que investiguen porque realmente los que no tenemos cola que nos pisen, también ponemos nuestra voluntad al servicio de la Comisión Especial Legislativa para que podamos ser considerados como tal. ¿Y que los investiguen? Que nos investiguen completamente. En las próximas horas inicia la evaluación de las hojas de vida de los 100 autopropuestos, luego se abre la fase de las audiencias públicas y a mediados de mayo la Cámara Legislativa podría elegir entre 16 seleccionados. Bueno, y sigue esta polémica en el país, esta controversia en el país sobre lo que decidió el Congreso, la reforma que hizo el Congreso para darles un permiso a las consejeras electorales y que luego retornen cuando se acercan las elecciones a ocupar sus cargos en el Consejo Nacional Electoral. Cosette López ha escrito hoy, no vamos a renunciar. Dejen de presionarnos, dejen de organizar estas campañas mediáticas, dejen de generar controversia sobre nuestros derechos que no están sujetos a opiniones desinformadas. Hay tantas cosas importantes de las que hablar en el país, tanta agenda, tanta esperanza que respaldar con acciones y sin embargo se centran en criticarnos por todo. Se está refiriendo a ella y a Ana Paola Hall. Ahora todo lo relacionado con los asesores les estorba, todo les molesta. ¿Acaso tenemos que dejarnos matar para que estén satisfechos? ¿Desde cuándo la hipocresía tiene prioridad sobre nuestra seguridad? Somos dos mujeres acostumbradas a trabajar duro y hablamos desde el sacrificio. Merecemos paz y tranquilidad. Pensé que este tipo de presión había desaparecido con los que se fueron. ¡Qué barbaridad! Bueno, un mensaje crítico, reflexivo de Cosette López. ¿Qué es lo que critica la gente? Que haya habido una reforma legal para darles un permiso a las dos consejeras para que, no sé, asuman otros cargos, pero que después que terminen de esa oxigenación por lo que pasaron, retornen a sus cargos en el Consejo Nacional Electoral. Entiendo que a eso es lo que se refiere Cosette López con la crítica que se ha producido por una decisión que viene desde el Congreso Nacional de la República. Lo cierto es que el Consejo Electoral necesita consejeros permanentes y no un año antes de las elecciones, porque tenemos suficiente tiempo para organizar bien los procesos, pero general y recurrentemente es en el último año donde estamos haciendo todo para salir avante con las elecciones. Y eso entorpece los procesos electorales, más allá de los torpedos que hizo Marlon Ochoa en el CNE y Mario Morazán y los suplentes en el Tribunal de Justicia Electoral. Pero ahí necesitamos consejeros o consejeras permanentes que vayan arreglando y construyendo el proceso con anticipación. No que el último año le estamos decidiendo todo a la carrera. Y se generan los problemas que ya hemos tenido por décadas con esto de los procesos. Pero bueno, respetamos el criterio de Cosette, es válido su pensamiento. Seguramente mucha gente estará de acuerdo y otros no. Sigamos con el noticiero. En otra información, más de 55,000 hondureños viven momentos de angustia ante la decisión que esta semana podría tomar la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la posible cancelación del TPS. Mientras crece la incertidumbre, surgen cuestionamientos sobre si las autoridades hondureñas están haciendo lo suficiente para defender a sus connacionales en medio de dudas sobre la respuesta diplomática y consular. Más de 55,000 hondureños amparados bajo el TPS están a la espera de la decisión que emita esta semana la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la cancelación de ese beneficio migratorio para ciudadanos de varios países. El caso cobra especial relevancia para Honduras, ya que abre un debate jurídico sobre si los tribunales están facultados a revisar las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional relacionados con la eliminación del estatus de protección. ¿Qué es lo que está sucediendo?
en esta sala de apelaciones, si el veredicto es a favor del presidente Donald Trump, donde están aduciendo de que solo la administración del señor Trump puede cancelar o extender el TPS, no una corte, pues esto traería una jurisprudencia y afectaría al litigio que tiene Honduras del TPS en el futuro. El caso llegó hasta la Corte Suprema como parte de una disputa judicial sobre si el gobierno estadounidense puede eliminar el TPS para 13 países, entre ellos Honduras, sin que exista revisión judicial. Para esta activista, la esperanza está en el lobby que puedan realizar las autoridades hondureñas, aunque expresa dudas al señalar que recién se nombró embajador en Washington y que los consulados no están respondiendo de forma efectiva a las necesidades de los connacionales. La red consular no ha sido activada, ni siquiera en México, tampoco en Estados Unidos. No se puede trabajar ahorita en la documentación de ellos. Las identidades desde el año pasado no han llegado todavía a Cancillería. Están nuestros hondureños sin documentos para iniciar procesos. Esta abogada considera que el futuro de los tepecianos se definió desde julio del año anterior, cuando el gobierno de la presidenta Castro aseguró a la administración Trump que las condiciones del país habían cambiado y se podía recibir a los miles de hondureños amparados bajo ese estatus migratorio. El TPS está cancelado, no hay una negociación que se pueda hacer directamente con la Corte o diplomáticamente, que ya sea un embajador con el Departamento de Seguridad, Departamento de Estado, no. Esto se trata de ejecutivo. El presidente Donald Trump con el presidente Narriafura. No hay ningún tipo de corte que pueda otorgarle una ampliación a este TPS. Mientras se conoce el veredicto, los tepecianos aseguran vivir con miedo y manteniéndose en las sombras para evitar ser capturados por el sistema del control de inmigración y aduanas ICE. De acuerdo con los datos de los activistas, desde el inicio del año, más de 50 tepecianos han sido deportados y centenares se encuentran detenidos a la espera de su retorno al país. Gabriela Lobo, Telenoticias. Miren, este es el video del accidente del doctor Sergio Bendaña. Sí, este es el accidente. Es el deporte del motociclismo de mucho riesgo. Sí. Es un deporte de mucho riesgo, Este fue el accidente y esto fue lo que manifestaba Jairo Ramos, el jefe regional de la Dirección de Vialidad y Transporte. Bueno, sí, tuvimos conocimiento que sí fue un evento deportivo que va en la ciudad de Omoa, en una pista que está diseñada para tal efecto de practicar el deporte motocross. Y sí, ahí es donde pues, nos informaron que el doctor había sufrido un accidente y esperamos pues, en Dios que recupere de la mejor manera. Y sí, la Dirección de Vialidad y Transporte pues, maneja lo que son las vías públicas, no es algo que nos compete, pero sí, como le decía, por parte de algunos amigos que también practican ese mismo deporte, nos comentaron la situación del doctor. El doctor, ven ustedes al doctor Bendaña. Sergio Bendaña, sí. El doctor Sergio Bendaña, esta es una fotografía de los últimos minutos, lo ven con ese rostro. Está fuera de con peligro, ese rostro. Sí. Siempre en cuidados intensivos, pero... Le pregunté a su padre, el doctor Arturo Bendaña, el expresidente de Maratón, exsecretario de Salud. Doctor, ¿realmente cómo está su hijo? Renato, gracias a Dios y a muchas oraciones está fuera de peligro. O sea que después de lo que vimos, ese accidente riesgoso que tuvo en la moto, en esa competencia deportiva, lo que decía el policía y esta fotografía, está fuera de peligro, pero como con 7 vértebras fracturadas. 7 vértebras fracturadas, pero ya su rostro refleja que está fuera de peligro y nos lo ha confirmado el doctor Arturo Bendaña. No todos, a no todos les pasa lo mismo que al doctor Bendaña. En eso de las motos se han convertido en un riesgo. No exactamente por competencias deportivas, sino por la masiva cantidad de motos que ahora hay en las calles y carreteras de Honduras. Cristina Cantillano desde San Pedro Sula.
Muchas gracias. Buenas noches, televidentes del noticiero Líder, informando desde las afueras del Seguro Social en la ciudad de San Pedro Sula, donde ha fallecido la señora Zoila Esperanza Meléndez, de 62 años, quien fue atropellada esta tarde por un motociclista en la primera calle por Megamall. Vamos a hablar con su hermano Héctor, quien ha dicho que piensan interponer una denuncia, don Héctor. Sí, se va a hacer todo el procedimiento, ¿verdad? Que amerita, que hay que hacerlo. ¿Por qué decidieron denunciar? Pues para parar o frenar a esta gente, porque caminan como almas sin dueño, parece que no miran la gente y entonces ahí se va. ¿A qué se dedicaba su hermana? Ella era ama de casa. Gracias a don Héctor. Piensan interponer una denuncia. La familia de doña Zoila Esperanza Meléndez, de 62 años, ella murió al ser atropellada por un motociclista, quien se conducía en medio de los dos carriles y aparentemente a alta velocidad. La señora iba cruzando, tomada de la mano de su nieto, un niño pequeño, cruzando la calle cuando fue arrollada por este motociclista. Con este informe retorno a los estudios. Y uno es consciente que es un medio de transporte para muchos trabajadores de Honduras, pero si no son ellos los que fallecen en accidentes, como el caso los accidentes de motos hacen que transeúntes fallezcan. Y hay un denominador común: la manera como conducen las motos. No hay prudencia, exacto. Cristina, sí. Puede haber un congestionamiento, pero como ellos se van en medio de los carros, sí. Van evadiendo, sí, claro. Y a una velocidad que uno se asombra y dice, qué riesgo el que corre este tipo, ¿cómo puede andar en esa moto con este congestionamiento y esa velocidad? Si no son ellos los que fallecen, es un transeúnte. Un transeúnte, como el caso de esta señora de 62 años. Y el país es incapaz de regular el tránsito de las motos. Cuando yo le reclamé a un director de Vialidad y Transporte, óigame, general, regulen eso, ese es un problema para todo el mundo. Si la presidenta me ha dicho que ese es el vehículo de los pobres, no tiene nada que ver que sea el vehículo de los pobres, general, es de regular. Si no se mueren ellos, son terceros que se mueren por la imprudencia. Es que son imprudentes. Sí, te rebasan por la izquierda, sí. Te rebasan por la derecha. Uno dice, ¿y cómo fueron capaces sin que me rayaran el carro de pasar por este espacio? Lo hacen. Y el Estado no reacciona. Mira, lamentablemente hoy fue una transeúnte por esa impericia, o no impericia, por esa irresponsabilidad que falleció. Pero otras veces son ellos mismos, sí. Son ellos mismos. Pero el Estado debe hacer algo más. El Estado, yo confío que esta nueva dirección de la policía, con estas críticas sanas, constructivas, hagan algo, por favor. Y si todo apunta a que el Congreso legisle, pues hagan algo para que el Congreso legisle. Pero es un infierno conducir vehículos de 4 ruedas en Honduras, que ya de por cierto habemos conductores imprudentes con vehículos de 4 ruedas. Por favor, mira. Y esas son las cámaras del 911 que han captado. Esto fue enfrente de Televicentro. Estas imágenes también. ¿Cuándo fue esto, Isaí? El fin de semana. Sí. Lo que les estamos hablando, no estamos hablando carburo, como dicen los hondureños. Son realidades de la forma como los motociclistas conducen en Honduras. El vehículo de los pobres. Nada tiene que ver la pobreza y conducir una moto con la irresponsabilidad. Pero el Estado debe hacer algo, legislar, disuadirlos, intimidarlos con ley. No podemos seguir así en esta selva de cemento y motos. Sigamos. La Policía Nacional confirmó la captura del primer sospechoso vinculado al secuestro y asesinato del pastor Oscar Núñez en Yoro, mientras continúan los operativos para dar con al menos 4 implicados más. Diversos sectores coinciden en que el caso no estará resuelto hasta capturar a todos los responsables.
A 72 horas de confirmarse la muerte del pastor y cafetalero Oscar Núñez, crimen que ha conmocionado al país, la Policía Nacional presentó este fin de semana al primer capturado vinculado al terrible crimen, asegurando que están tras la pista de al menos 4 individuos identificados y vinculados al temido Cartel del Diablo. Esta persona, alias El Puñal, miembro de la estructura criminal del Diablo, es una data de investigación de ya varios meses, donde se ha ido perfilando la estructura y, como bien dijo nuestro director, el día de ayer pues tenemos identificado una gran cantidad de sus miembros. Según autoridades, Edwin Heraldo Palma se le supone responsable de realizar las llamadas extorsivas a los familiares y participar en el secuestro y muerte del pastor. ¿Lo conocía? Tampoco, negativo. ¿Participaste en el secuestro? Inocente. Muchos se preguntan, ¿y asesinato? No, el delito de secuestro lo abarca. La situación es que es un secuestro agravado desde el momento en que ellos solicitaron determinada cantidad de dinero y posteriormente provocan la muerte. Mientras la indignación crece y la criminalidad mantiene en zozobra a comunidades como Llorito, líderes religiosos advierten que de no capturar a todos los involucrados, el crimen seguirá en la impunidad. Yo creo que no solamente se debe de capturar a los que cometen el delito, sino a los intelectuales que están atrás de estas organizaciones que no le hacen bien al país. Lejos de eso, nos corre la inversión. Mientras se continúa la búsqueda de los demás involucrados, alias El Puñal guarda prisión en el Centro Penal del Progreso Lloro y enfrentará su audiencia inicial este próximo jueves 30 de abril para responder por los delitos de secuestro agravado y porte ilegal de armas. Kenia Chinchilla, Telenoticias. La Policía Nacional presentó este lunes los principales resultados de sus estrategias de seguridad, destacando acciones contra secuestro, extorsión, narcotráfico y crimen organizado en operativos recientes a nivel nacional. Vinculado en la ocurrencia de algunos homicidios, sobre todo en esta semana, que tienen que ver con horas de la noche, y una máxima ocurrencia en ellos encontramos la ingesta de bebida alcohólica, riñas en estado de ebriedad. Es un tema muy complicado, muchas veces los encontramos en sectores donde ni siquiera existe una unidad policial cercana, y esa es una situación que nos complica. Sin embargo, en aquellos lugares donde nosotros podemos impactar, lo estamos haciendo las 24 horas al día. Entre los principales resultados sobresale la liberación de 4 personas secuestradas, el rescate de 13 víctimas de trata y la captura del brazo financiero del llamado Cártel del Diablo, vinculado al caso del pastor Oscar Núñez. Se le empieza a dar golpes de autoridad a esta estructura criminal denominada el Cartel del Diablo, donde ya tenemos un 90% de sus personas que forman parte de esta estructura y que vamos con toda la fuerza legal del Estado, y vamos con toda la estrategia coordinada siempre de la mano y bajo la jurisdicción técnica jurídica del Ministerio Público. Las autoridades también reportaron el decomiso de más de 2.600 armas ilegales, la erradicación de cultivos de coca y la destrucción de narcolaboratorios como parte de los operativos. La Policía Nacional desarticuló en Daniel Paraíso una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de armas que operaba bajo negocios de fachada. Esto obedece a una orden de captura. ¿Y qué sucede? El día 17 de noviembre del año pasado, 2025, esta estructura criminal denominada El Chele fue capturada en posesión de un arsenal de alto poder, incluyendo lanzacohetes así como RPG, y por debilidades del sistema judicial, en este caso el juzgado que conoció la causa, se les aplicaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Durante la operación fueron capturadas 5 personas, entre ellas familiares del cabecilla alias El Chele, además del decomiso de armas, municiones y evidencia digital.
A más de un mes de la salida de Rebeca Raquel, continúan los cuestionamientos en el Poder Judicial por decisiones tomadas durante su gestión. Uno de los casos es un contrato de alquiler de vehículos por más de 183 millones de lempiras que estaría vigente hasta 2026, generando malestar entre magistrados. También surgen críticas al actual presidente de la Corte por no impulsar una auditoría sobre esta administración. El Pleno se reunirá este miércoles para continuar con los temas pendientes. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo, anunció la reactivación de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y convocó para este miércoles a las 5 de la tarde a los sectores integrantes para sostener una reunión. El país exige instituciones que actúen con seriedad, coordinación y sentido de urgencia frente a los desafíos del sistema de justicia. La Comisión Interinstitucional de Justicia Penal no es un espacio decorativo, es un mecanismo creado precisamente para articular esfuerzos, fortalecer el funcionamiento del sistema y promover respuestas concretas entre las instituciones llamadas a garantizar la justicia y la seguridad en todo el territorio hondureño. Los objetivos son revisar prioridades, fortalecer mecanismos de trabajo en conjunto y asegurar que el sistema de justicia penal responda con mayor eficacia a las necesidades del país. Este día venció el plazo para que la comisión designada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia enviara al Congreso Nacional el proyecto de la nueva ley del Consejo de la Judicatura y la carrera judicial. Ahora el debate se centra en si el presidente de la Corte Suprema debe presidir este consejo o quedar al margen, tomando como referencia la sentencia de inconstitucionalidad que eliminó el consejo anterior, cuyos miembros fueron judicializados por irregularidades. Con un poder judicial cuestionado y bajo creciente desconfianza, avanza a contrarreloj el proyecto de ley para crear un nuevo Consejo de la Judicatura, que ya alcanza un 80% de desarrollo, pero sin claridad pública sobre su contenido ni sus verdaderos alcances. Situación que nosotros hemos enfrentado con toda responsabilidad. Ya la Corte Suprema designó una comisión que está trabajando en ello. Hemos avanzado en un poco más del 80% desde mi punto de vista en la concreción de esta nueva ley y esperamos que en el tiempo que el Congreso Nacional de la República nos ha establecido podamos ya tener el proyecto completo para que la Corte misma le dé una última revisión y que ya sobre esta base pues pueda ser turnada al Congreso Nacional de la República para su respectiva discusión y aprobación. El debate no es menor. Sectores advierten que el país arrastra un historial de abusos, impunidad y decisiones que incluso derivaron en procesos penales contra exintegrantes del anterior Consejo de la Judicatura, lo que hoy genera temor de repetir un modelo fallido bajo nuevas formas. Mientras tanto, no tengamos funcionarios en el Consejo de la Judicatura con criterio, con independencia, seguros de sí mismo, pero sobre todo con valor y con amor a la patria, republicanos, entonces usted puede tener la mejor ley del Consejo de la Judicatura, la mejor, y va a ser un fiasco. En medio de ese escenario crece la polémica sobre quién debe presidir este nuevo órgano, con voces que insisten en que no puede recaer en magistrados activos para evitar que el control del sistema judicial quede nuevamente en manos de los mismos actores. Anteriormente se acostumbraba que un concejal que estaba en una jerarquía superior a un juez de letras, a un magistrado de Corte de Apelaciones, le dijera o le girara instrucciones de cómo resolver un caso. Entonces yo creo que si la nueva ley del Consejo de la Judicatura elimina los vicios del pasado y establece ciertamente de manera objetiva cuáles son las atribuciones, las obligaciones y las prohibiciones de los concejales del Consejo de la Judicatura, podría ser que tuviéramos un poder judicial más robusto y fortalecido. La decisión final será del Congreso Nacional, pero la advertencia es clara. Sin independencia y sin romper con los vicios del pasado, cualquier nueva ley corre el riesgo de convertirse en otro fracaso del sistema judicial. Esta noticia, Noemí García es una ceibeña que con esfuerzo y determinación hizo realidad su sueño.
Hoy su emprendimiento, un pequeño food truck ambulante, no solo le permite salir adelante, sino también generar empleo para 4 personas. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ficosa crea el programa Ahorro Combustible, que te ofrece 10% de descuento al pagar con todas tus tarjetas de crédito y débito Ficosa. En un pequeño troco móvil, esta ceibeña decidió emprender para poder sacar adelante a su familia y ofrece diferentes platillos típicos de la novia de Honduras. Decidí emprender mi negocio, voy a estar aquí 9 años, gracias al Señor. Estamos de 7 de la mañana a 12 del mediodía, vendemos lo que es baleaditas, pastelitos, desayunos, jugos naturales, refrescos. Actualmente este pequeño establecimiento, gracias a su excelente atención de calidad, ha conquistado muchos clientes de diferentes sectores de esta localidad. Tengo 4. Sí, está la muchacha, la que atiende, la que sirve, mi papá que hace los pedidos a domicilio, mi otro hermano que me ayuda también. Para apoyar a esta emprendedora puedes ubicarla en la Avenida La República o llamar al celular 9591-1820. En La Ceiba, Naún Monje, Telenoticias. Bueno, en Honduras el debate es permanente a raíz de esta noticia que pasó Vicente Turcios hace algunos segundos sobre el Consejo de la Judicatura. Nos escribe a TN 5 el oficial de información de la Corte Suprema de Justicia, el abogado Melvin Duarte, dice: según plazos procesales, Código Civil, artículo 124, tomando en cuenta solo días hábiles, plazo se cumple hasta el 26 de mayo para entrega al Congreso Nacional del anteproyecto de ley del Consejo de la Judicatura. Continuamos. En otra temática, tras 10 meses de atenciones, las clínicas oftalmológicas permanecen cerradas luego de la suspensión del convenio con médicos cubanos. Aunque las autoridades prometieron que personal hondureño asumiría el control, en la práctica los centros siguen inactivos, con equipos sin uso y bajo vigilancia. Esta paralización deja en el abandono a cientos de pacientes que no pueden costear una cirugía privada. Ni médicos ni pacientes, solo este candado permanece en la entrada principal. La clínica oftalmológica está cerrada. Esa es la realidad que hoy enfrentó don Miguel Ángel Andino, un adulto mayor que llegó desde El Zamorano buscando los anteojos que le prometieron después de operarse la vista, pero en lugar de respuestas solo encontró las puertas cerradas. Buscaba mis anteojos que quedaron de llamarme y nunca me llamaron. No sé qué piensa este gobierno, porque este gobierno es el que está cerrando todos estos centros, que eran de ayuda para el pobre, pues. Sí. ¿No le estaban cobrando nada por sus anteojos? No, a mí me operaron de la vista. ¿Esta operación cuánto le hubiera costado en una clínica privada? Me dijeron que me hubiera costado como 35,000 lempiras, la operación que me hicieron en los ojos derecho. En mayo del 2025, este lugar fue presentado como una esperanza para miles de hondureños con problemas de la vista. Bajo el convenio con médicos cubanos y apoyo de Injupen e Imprema, más de 14,000 pacientes recibieron atención y casi 2,000 fueron operados. Pero el 25 de febrero finalizó el convenio y las autoridades aseguraron que la atención continuaría con personal hondureño. 2 meses después, solo hay silencio, un guardia en la entrada y un edificio en deterioro. A la población hondureña, no se preocupen, que no hemos generado ningún tipo de comunicación oficial que dictamine el cierre o el cese en la operación de estos servicios. Todo lo contrario, estamos garantizando el acceso a este servicio, mejorándolo. De 5 clínicas oftalmológicas, la de Tegucigalpa fue inaugurada con una inversión superior a los 75 millones de lempiras. Ahora, su futuro depende de una decisión al más alto nivel. En este tema lo está llevando la Secretaría de Salud, directamente el señor presidente, quien ha decidido tomar las riendas de esta secretaría. Sé que ellos tomarán las decisiones con respecto a ese tema. Para reducir el impacto, el Hospital San Felipe ya realizó una brigada y anuncia otra próximamente. Sin embargo, especialistas aseguran que esto no es suficiente.
que en este momento puedan desplazarse no solamente con brigadas, sino aperturar también contratos, concursos para que la población no se quede sin este servicio tan importante como lo es oftalmología. Pacientes llegan a diario buscando lentes y atención, pero solo encuentran la clínica cerrada. Lo que nació como una esperanza hoy está en el abandono. El proyecto deja de atender a sus pacientes y deja una millonaria inversión en incertidumbre. Carolina Martínez, Telenoticias. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Realiza tus pedidos con delivery gratis. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. La Organización Mundial de la Salud conmemora esta semana la vacunación en las Américas y Honduras se suma a la jornada con 24 dosis disponibles que protegen contra 27 enfermedades a toda la población. Las autoridades buscan reforzar la prevención ante el resurgimiento de enfermedades como el sarampión. Y garantizamos vacunación gratuita para toda la población sin distinción. Vacunar es un acto de amor y de responsabilidad que trasciende fronteras. Junto a la Organización Panamericana de la Salud, hacemos un llamado a las familias, a nuestra región, a cumplir con sus esquemas de vacunación, a proteger a sus hijos, a cuidar de sus seres queridos. El llamado urgente a las familias hondureñas es acudir de inmediato a los puntos de vacunación, ya que mantener altas coberturas es la única forma de asegurar que estas enfermedades no vuelvan a afectar al país. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? La alta contaminación pues está generada en todo el territorio nacional, está galopando. Y mire este mapa de la NASA, la cantidad de focos de calor. Esto nos indica que hay cantidad de quemas que están preparando la tierra, los agricultores siguen en esas prácticas lastimosamente y también pues tenemos el monóxido de carbono por el parque vehicular, aunque el combustible esté muy caro, no importa, la gente sigue quemando, y las micropartículas 2.5 que no las vemos pero que son peligrosísimas para nuestro cuerpo y las estamos ingiriendo. Aquí tenemos el monóxido de carbono, mire, disparado a 787 microgramos por metro cúbico. Es impactante. Mientras las temperaturas para esta jornada de martes se van a 42. Nuevamente la anomalía se apodera de la zona sur del país, siempre también con temperaturas altas en el resto del territorio, como sobre Santa Bárbara, 37 grados Celsius, 35 en el Valle de Sula, entre 33 y 35 aquí en zonas del centro, 34 en Punto de Olancho en la región oriental y en otros departamentos o en otros municipios de la zona sur llegamos a los 40. Pero, repito, en tierras bajas, ahí cerca de San Lorenzo, a 42. 14 el índice ultravioleta para esta jornada en zonas del centro, occidente y sur, mientras toda esta mancha en color café nos indica que la condición es seca, ninguna posibilidad de lluvia en el territorio hondureño, y aquí lo vemos en el mapa de precipitaciones, despejadito el territorio nacional para estas próximas 24 horas, con una altura máxima del oleaje de 2 metros en el litoral caribe, y esperamos lo mismo a la salida del Golfo de Fonseca. Y pues hay que tomar las precauciones. Hay que tomar mucha agua, hidratarse es importante en este momento y no exponer a los niños y a los adultos mayores porque pueden pues tener un golpe de calor con estas altas temperaturas. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar con las 5 de TN5. Feliz noche. Las 5 de TN5 son presentadas por Hospital Clínicas y Óptica Santa Lucía. Disfruta del sol sin reflejos con lentes polarizadas Experio. Visítanos en Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Calidad internacional a tu alcance. Más de 55,000 hondureños viven horas de angustia ante la decisión que esta semana podría tomar la Corte de Estados Unidos de cancelar el TPS. A la cárcel envían al primer sospechoso por el secuestro y asesinato del pastor Óscar Núñez en Yoro, y autoridades confirman que están tras la pista de 4 vinculados más.
100 aspirantes buscan ocupar las vacantes en los órganos electorales en medio de cuestionamientos por perfiles con abierta militancia política o atraídos por los altos salarios. La misión del Fondo Monetario Internacional inició este lunes la cuarta y quinta revisión del acuerdo con Honduras. Trabajadores y empleados acuerdan aumento de salario de entre el 6 y 7%, porcentaje retroactivos que se pagarán de manera diferida.